Honor estar acá para compartir la palabra del Señor con la iglesia de Él, ¿cierto? Con su pueblo. ¿Qué tal si así de pie vamos a abrir nuestras Biblias? Vamos a hacerlo en la carta del apóstol Pablo a los santos en Colosas. Vamos a hacerlo en el capítulo 3, versículo 18, ¿sí? Capítulo 3, versículo 18. Leemos la palabra para que podamos estar ya cómodos. Sí, Colosenses. No Tesalonicenses, Colosenses. En el capítulo 3, versículo 18. Amén. 3:18. ¿Qué tal si lo leen ustedes allá, mis hermanos? ¿Ya lo encontraron todos? Amén. Léanlo, bien pueda. Amén, hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien. ¿Logramos comprender la lectura? ¿Sí? Bueno, vamos a orar una vez más para que el Señor sea manifestando su palabra a través de este siervo, ¿cierto? Y que todos podamos abrir el corazón para escuchar esta palabra que el Señor nos ha traído hoy. Soberano Dios y poderoso Padre de la adoración, eterno Señor de la gloria, tú eres el Rey altísimo, el Rey glorioso y poderoso, Señor Jesús. Y hoy estás tu siervo aquí, Señor Jesús, dispuesto a exponer tu palabra. La palabra que has hablado, Señor Jesús, a mi corazón para que yo se la pueda transmitir a tu pueblo acá en Bello Horizonte. Por favor, permíteles abrir, Señor Jesús, el entendimiento a cada uno de ellos. Y no solo a ellos, sino a mí también, Señor Jesús. Te lo pido, que nuestro espíritu esté dispuesto a escuchar tu palabra, mi Dios. La palabra que vivifica, que sana, que limpia y que restaura, Señor. En tu nombre santo te lo pido, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pueden estar cómodos. No los he saludado, los saludo a todos en el admirable nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Cuántos vinieron dispuestos a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos vinieron dispuestos a escuchar la palabra de Dios? Todos debieron de haber venido dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Es importante que con oído atento escuchemos qué es lo que el Señor nos quiere decir. Logramos comprender qué le dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, ¿cierto? ¿Sí logramos comprender? Bueno, amén. Gloria al Señor. Como preámbulo, quiero decirles algo. No sé, hoy es culto de familia, como todos lo pueden ver. Es culto de familia, entonces por ende vamos a hablar de la familia, no sin dejar atrás a Cristo. Él es el fundamento de todo, de absolutamente todo, ¿sí? Podemos hablar de la familia, pero tenemos que hablar de la familia como con Cristo como fundamento. Amén. Entonces no podemos dejar al Señor. Entonces, como preámbulo, quería hacerle una pregunta a la iglesia. No sé si ustedes saben o de pronto han leído en algún momento o se lo han imaginado. ¿En qué momento el Señor le pidió matrimonio a la iglesia? No se lo imaginan. Nosotros para pedir matrimonio, ¿cierto? Muchos, los hombres que normalmente lo hacemos, la mayoría de los hombres, bueno, yo no lo hice, ella me pidió matrimonio a mí. La mayoría de los hombres hacemos una fiesta bonita, ¿cierto? Invitamos a todo el mundo a que venga, ¿cierto? A los amigos, a los compañeros de trabajo, vengan que le voy a proponer matrimonio a mi novia. Y quiero que ustedes atestiguen este momento tan bonito, ¿cierto? Y proponemos matrimonio y eso es con bombos, payasos, platillos, de todo, ¿cierto? Pero cuando Cristo le ofreció matrimonio a la iglesia, ese día fue un día totalmente diferente. ¿Por qué? Los cielos se oscurecieron. El velo del templo se partió en dos. Amén. ¿Sí? Fue totalmente diferente. La tierra tembló. ¿Sí? Y murió el Señor. En ese momento el Señor le pidió matrimonio a la iglesia. ¿Sí? Y desde ahí se empezó a constituir el matrimonio
eclesial, de Cristo como cabeza de la iglesia y nosotros como cuerpo de la iglesia. Amén. No. Amén. ¿Sí? En ese momento fue donde se constituyó el matrimonio entre Cristo, nuestro Salvador, y la iglesia, su pueblo. Amén. Quería dejarlo como preámbulo, tomando pues como este texto base de Colosenses, en el cual Pablo hace un llamado a las familias. Y hay un patrón bíblico para las familias, teniendo en cuenta y sabiendo que hay un modelo estándar que Dios dejó para que las familias lograran vivir bien y se soportasen unos a otros. Hay un modelo estándar y lo podemos ver a través de esta lectura que acabamos de hacer, ¿sí? El Señor le abrió el pensamiento a Pablo, ¿cierto? Pablo primero le escribe a la carta en Efesios, escribe la carta a la iglesia en Éfeso y les da un recorrido matrimonial, ¿cierto? De Cristo con la iglesia, haciendo énfasis entre ¿quién? Entre el esposo, la esposa y los hijos, ¿sí? También de ahí se van otros como son los siervos y muchas otras cosas más, pero el énfasis que hoy tenemos y en el cual nos vamos a enfocar es en el matrimonio eclesial, en el matrimonio de la iglesia, de nosotros. Amén, que es un matrimonio muy bonito, de verdad que es un matrimonio bonito. El de la iglesia es un matrimonio bonito y hay que tener en cuenta que ese matrimonio lo constituyó el Señor. Amén, lo constituyó Cristo, ¿cierto? Teniendo en cuenta este patrón, como les dije, este patrón nos lleva a un estándar familiar en el cual el Señor quiere que las familias vivan conforme a ¿qué? A su voluntad, conforme a sus deseos, conforme a sus propósitos, conforme a lo que Él desea, no conforme a lo que yo quiero, ni conforme a lo que mi esposa quiere, no, conforme a lo que Él quiere ver en su iglesia. ¿Sí? Como se comporta Él con la iglesia, quiere que los esposos se comporten con sus esposas. Como se comporta Él con la iglesia, quiere que las esposas se comporten con sus esposos. Y así sucesivamente también con los hijos. ¿Sí? Lo estamos viendo a través de la palabra. No me lo estoy inventando, a través de la palabra lo estamos viendo. Amén. Hoy no voy a... Yo tiendo a gritar un poco más, pero hoy no lo voy a hacer porque estoy un poco enfermo. Y si de pronto se me quiebra la ala por ahí, no vayan a gozar pues. Se me salió un gallo como dicen por ahí, mal dicho. Amén. Entonces, este estándar familiar que Cristo nos dejó, nosotros como cristianos debemos aplicarlo. Es importante que nosotros lo apliquemos. Y esto no es solamente para los casados y las casadas, también es para los que están solteros. A ver, alcen la mano los que están solteros. Hay solteros, pero ellos también deben de ser vivificados por medio de la palabra, para cuando se casen sepan cómo comportarse en su casa y sepan cómo guiar a sus esposas con respecto al matrimonio. Amén. ¿Sí? Vamos bien, me he dado a entender hasta ahora. Entonces, el estándar de Cristo, vamos a ver cuál es el estándar de Cristo. Pablo nos habla de 4 factores, ¿sí? Lo vemos tanto en Efesios 5, allá en Efesios 5, solo que Pablo allá en Efesios, si me lo pueden proyectar, Efesios 5:22, Pablo lo alarga un poco más y acá en la iglesia en Colosenses lo hace un poco más cortico. Claro, porque como Pablo sabe, el Señor, vea lo que dice ahí. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Amén. Está hablando de qué? De una sujeción. ¿Sí? Está hablando de una sujeción. Son 4 modelos estándar que tenemos para basarnos en una familia conforme al corazón de Cristo. Una familia que Cristo desea. Amén. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo está hablando de allí de una sujeción y indagando un poco, mirando a ver qué es sujeción, qué es sujetar, ¿cierto? Bíblicamente se dice que quiere decir que está firme y que es muy difícil de mover, casi que es inamovible. ¿Sí? Y el Señor está mandando a la esposa que se sujete. Ojo, a la esposa, no al esposo a que sujete a la esposa. A la esposa a que se sujete voluntariamente a su marido, porque nosotros tergiversamos muchas veces esta palabra
Y creemos que el esposo, entonces llega el esposo todo bravo y es que no, venga, que usted se tiene que sujetar a mí. Y es todo problemático con la esposa. No, esa no es la forma. Es la esposa que voluntariamente se sujeta a su esposo. ¿Sí? Esta sujeción inamovible está diciendo, vea, cuando su esposo esté pasando por un momento de dificultad, cuando su esposo tenga un problema, cuando su esposo lo echen del trabajo, siga firme con él. Esté ahí firme con él. Recuerde que esa sujeción es una sujeción que nos lleva a algo inamovible, ¿sí? Aférrese a su esposo, aférrese a él. No importa, que lo echaron del trabajo, que cayó en bancarrota, que tuvo una necesidad, una dificultad y su esposo llega bien triste del trabajo a la casa y llega la esposa y no se sujeta a él, sino que antes como que le echa cantaleta y le ayuda más en su dolor. ¿Qué va a hacer el esposo? Se va a ir a llorar. Se va a ir a llorar. Y tristemente en las familias de afuera, porque no son las de acá, es donde se presentan los problemas y donde se ven que los esposos les pegan a sus esposas. Acá no pasa, ¿cierto que no? Imposible, no puede pasar. Los demandamos con el Señor. Amén. Los demandamos con el Señor. Ojo. Entonces, esa es la sujeción a la que está llamando el Señor a la esposa. ¿Sí? Recuerden, no es el esposo el que debe sujetar a su esposa. Es la esposa la que se debe sujetar voluntariamente. Debe tomar una posición y decirle, amor, vea, amor, yo te amo, ¿cierto? Sé que pasaste por esa dificultad, te echaron del trabajo, te pasó esto, cualquier cantidad de cosas, porque uno cuando está en la calle y está trabajando, a uno le pasan cantidad de cosas como hombres, uno vive cantidad de cosas, ¿cierto? Y uno llega como cansado a su casa y uno quiere que su esposa esté en su casa y que se sujete a uno. ¿Cómo se va a sujetar a uno? Dándole de pronto, si la esposa no trabaja, atendiéndolo como se debe atender el hombre, ¿cierto? ¿Vamos bien? ¿Sí me da a entender? Entonces, ¿por qué no dicen amén? Y viceversa, ¿cierto? Viceversa. Si la esposa es la que trabaja y el esposo está en la casa, el esposo debe atender a su esposa. Es que tenemos que saber, o sea, el Señor nos dio una capacidad mental muy bonita, ¿cierto? Y nos ayudó mucho y nos abrió la inteligencia y nos permitió ser a todos muy sabios. ¿Sí? Entre la inteligencia y la sabiduría son dos conceptos diferentes. La inteligencia es adquirir conocimiento y la sabiduría es aplicarlo, ¿cierto? Entonces nosotros adquirimos sabiduría, que es lo que estamos haciendo ahora, pero hay que ir a nuestras casas a aplicarla, ¿sí? Hay que aplicar lo que hemos aprendido. Nosotros no nos podemos quedar con el conocimiento solo porque se vuelve algo indisciplinado, pero cuando aplicamos lo que el Señor nos entregó, suceden cosas muy bonitas dentro de la iglesia. Y no solo dentro de la iglesia, sino dentro del ámbito familiar. Y vea que el Señor le está pidiendo a las mujeres, sujétense a sus maridos, así como la iglesia está sujeta ¿a quién? A Cristo. ¿Y por qué la iglesia se sujeta a Cristo? ¿Por qué la iglesia se sujeta a Cristo? Ahí mismo lo podemos ver en el siguiente versículo, ¿sí? En el siguiente versículo, ahí mismo en Efesios, si no se me puede ir, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿sí? Constitución de ese matrimonio que el Señor nos dejó, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, ¿sí? Él es su Salvador. Siguiente versículo. Entonces ya sabemos que las mujeres nos vamos... Se me quebró el ala. Entonces ya sabemos que las mujeres se sujetan a sus maridos. Se sujetan de una forma responsable. Tampoco es que quiere decir que esa sujeción es algo de obligación. No, no es una obligación. Porque las mujeres no se van a sujetar al marido si el marido no las ama. ¿Sí? Siguiente versículo. ¿Sí? Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Siguiente versículo, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí? Usted quiere que su esposa lo ame, que su esposa se sujete, quiere que su esposa lo atienda, quiere que su esposa se comporte bien, ámela. Ámela, amén. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Es una realidad. Ámela, ame a su esposa, demuéstrele que la ama.
El Señor nos demostró a nosotros que nos amaba como iglesia. ¿Cómo nos demostró el Señor que nos amaba? Todos saben cómo. Sufriendo en la cruz. Sufra por su esposa si hay que sufrir. Sufra por ella si hay que sufrir. Si le toca levantarse a las 3, 4 de la mañana o más temprano a trabajar, levántese a trabajar. Eso es sufrir por la esposa. Porque trabajar no es que sea muy bueno que digamos, ¿sí o no? Es tan bueno que le pagan a uno. Sufra por su esposa. Sufra por ella. Ámela, demuéstrele que le ama. ¿Cómo le demuestra? Es más, yo no debo ni siquiera decirles cómo deben ustedes demostrarle a su esposa que la ama. Ustedes deben saber, claro, porque somos una iglesia constituida para Cristo. Y como somos la iglesia de Cristo, nos alimentamos por medio de ¿qué? De su palabra. Y si nos alimentamos por medio de la palabra del Señor, debemos saber cómo amar a nuestras esposas. Debemos saber que la debemos respetar. Debemos saber cómo allegarnos a ella. Debemos saber que todos los días debo llevarle una chocolatina. Amén, es verdad. De que le llevemos una chocolatina. Yo sé que como humanos de pronto fallamos mucho en eso, porque es que yo tampoco es que lo haga, pero sí trato de hacerlo, de tomar esa disciplina. Y ahí está mi esposa de testiga, ¿cierto? Trato, se me olvidan 2 meses y al mes trato de tomar. Pero lo importante es que lo intentemos, que haya un intento de demostrar ese amor, ¿sí? De demostrar ese amor. La palabra dice que el amor es sufrido, es benigno, ¿cierto? ¿Sí? Todo lo soporta, todo. Hágalo, ámela. Es que no hay necesidad ni siquiera de que venga una persona profesional a decirle a usted cómo debe tratar a su mujer, a su esposa, para que lo ame, o para que usted ame a su esposa. No hay necesidad. Nosotros tenemos la palabra profética más segura de todas. Este es el manual perfecto para la vida. Es más, yo no soy un magíster en familia. No lo soy. Yo llevo 9 años de casado con mi esposa y lo que he aprendido durante esos 9 años lo aplico. Y cuando yo me iba a casar con mi esposa, yo estaba muy joven, yo tenía 19 años. ¿Ustedes se imaginan qué me decían las personas? No se case, que usted está muy joven. Le doy 2 años a ese matrimonio. Usted no va a ser capaz, su esposa no va a ser capaz. Yo lo único que pensaba era, sí, yo no voy a ser capaz, pero Cristo sí va a ser capaz. Apláudale porque Cristo es el centro de la iglesia. Cristo es el esposo de la iglesia y es el mejor esposo que podamos tener. Amén. Amén. ¿Cuánto tiempo me dejaron? Yo ya no me preocupo porque predique cortico, y no que ya me estoy alargando mucho en las predicaciones. Bueno, pero me dejaron buen tiempo. Vamos hasta las 9, ¿no? Entonces, vamos en el modelo estándar que el Señor le permitió a la iglesia aprender, ¿cierto? Tener para que pudieran tener una comunión, ¿cierto? Al principio hablábamos y decíamos que vivir con personas dentro de una casa es muy difícil. ¿Es difícil o no es difícil? Es difícil. Y vivir con una mujer que si le es difícil a uno con la mamá y el papá y los hermanos, que uno ya los conoce y uno sabe cómo se comportan y uno sabe cómo se manejan, si es difícil y hay problemas, y que mi hermano, vea, yo viví con 4 hermanos. Mi mamá le tocó criar 5 niños, mi papá y mis 4 hermanos. Mi mamá le tocó criarnos a todos 5. Y era duro, y en esos momentos yo digo, yo tenía una relación con mi papá que no era muy buena, que digamos. No era muy buena, que digamos, porque mi papá desde pequeño, claro, yo veía cómo se comportaba con mi mamá, y uno como hijo, uno quiere hacer respetar a su mamá. ¿Es así o no es así? ¿Cierto? Uno como hijo. Entonces yo, sí, claro, reaccioné de una mala forma. Yo no debía haber reaccionado como lo hice, pero sí habían problemas, claro, entre mi papá y yo. Era más que todos los problemas entre mi papá y yo. Yo a mi papá lo amo con el alma, con el corazón, ¿sí?
Y yo le digo al Señor que me perdone todo lo que yo le dije a mi papá durante mucho tiempo. Que me perdone. Yo me arrepiento de tal forma que yo trato de estar con mi papá lo que más pueda. Yo le digo que lo amo. Yo trato de resarcir como esos errores que cometí en ese momento. ¿Sí? Pero habían problemas. Y no solo habían problemas entre nosotros, sino entre mi mamá y mi papá, entre mis hermanos. Todos saben cómo se comporta cada uno en la casa. Todos saben cómo se comportan, ¿cierto? Y es difícil tener una convivencia sana. Es muy duro. Es muy duro. Pero Cristo, Dios que es tan lindo, Dios que es tan bueno, Dios que es tan fiel, Dios que es verdadero, Dios que siempre nos ayuda, Dios que siempre está ahí, nos dejó el modelo estándar para que las familias de la iglesia viviéramos bien. Denle el aplauso, déselo, es que el Señor se lo merece. El Señor se lo merece, es Dios. ¿Qué no se merece Dios de parte de nosotros? ¿Qué no se merece? Se merece todo. ¿Sí? Y primero vimos ¿qué? Sujetarse. Segundo vimos ¿qué? Amar. ¿Sí? Sujetarse y amar. ¿Qué dice el siguiente versículo? Vamos a verlo. Ahí dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esa fue la propuesta de matrimonio, a fin de presentársela a sí mismo, véala, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Siguiente, porque nadie aborreció jamás a su cuerpo, a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Vea que está hablando de un sustento, ¿cierto? Aparte de amor, está hablando de un sustento, porque somos miembros de su cuerpo y de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, ¿sí? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahí nos está diciendo el Señor, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán. ¿Quién? ¿Quiénes? Ya nos lo han dicho muchas veces y lo hemos aprendido, ¿sí? Suegra, esposo y esposa, no. El hombre lo dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola esposa, una sola carne, perdón, ¿sí? Entonces son esposo y esposa, ¿sí? De ahí en adelante ya llegan los hijos. Vamos a ver qué nos tiene el Señor para los hijos. Ahí está grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Esa es la propuesta de matrimonio que el Señor le hizo a la iglesia, la cual hemos aceptado con todo el amor y con todo el gusto, ¿cierto? Hemos aceptado a Cristo como nuestro esposo, como la cabeza de nosotros, por eso nos sujetamos a Él, ¿sí? Y así como nos sujetamos nosotros a Él, Él nos ama, ¿sí? Él nos ama. Capítulo 6, capítulo 6, vamos a ver, porque acá vamos a ver el otro modelo estándar que el Señor tiene para la iglesia, ¿sí? Amén. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Cuál es? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién saca el otro modelo de ahí? No, hasta ahí devuelves eso. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La obediencia. El Señor está llamando a una obediencia. Y está llamando a los hijos. ¿Nosotros somos hijos de quién? De Dios. Somos hijos de Cristo, ¿cierto? Y el Señor está llamando a los hijos a obedecer. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La obediencia. ¿Cuán difícil es obedecer? ¿Por qué se torna tan difícil para los niños obedecer a los padres? ¿Por qué? ¿Por qué se torna tan difícil? La misma palabra lo dice. Ayúdenme, la palabra dice que el niño nace así como dice, pero la vara de la corrección, la necedad viene ligada al niño. La necedad, o sea, es algo con lo que el niño ya viene ligado. Es algo con lo que el niño ya nace naturalmente,
¿sí? Si me pueden de pronto buscar el texto, creo que lo tengo por acá. Proverbios, si me pueden, para que lo veamos más claro, ¿cierto? Entonces, dice, no lo tengo acá escrito, se me vino acá como al pensamiento. La necedad viene ligada al niño, Proverbios 22:13. Proverbios 22:13, 22:15. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Vean lo que dice la palabra. No lo digo yo, lo dice que la palabra. Es la palabra. Mas la vara de la corrección la alejará de él. O sea que es natural, es normal. La palabra nos está diciendo, vea, el niño cuando nace es desobediente, es inquieto, ¿sí? El niño se va a encaramar por todas partes. El niño va a llorar. El niño va a hacer esto. La palabra nos lo dice, ¿sí? Ahora bien, ¿a quién le corresponde ayudarle al niño a que se corrija? ¿A quién? A los padres. A los padres. Vea, cuando los niños crecen, yo no soy papá. Yo no soy papá y yo tengo una sobrina muy hermosa que amo. Martina, de pronto me han visto con ella por ahí, ¿cierto? Y yo hay momentos en que yo le digo a mi hermanito, yo le digo, negro, la niña no se corrige de esa forma, a la niña no se le habla así, a la niña hay que tratarla así. Y él siempre me responde de la misma forma, es que usted todavía no es papá. Cuando sea papá, hablamos. Él siempre me responde así, ¿cierto? Pero yo estoy viendo que a través de la palabra el Señor me está permitiendo a mí ¿qué? Aprender una disciplina, ¿cierto? Ayudar al crecimiento del niño. Yo no tengo que ser papá para saber cómo debo criar a mi hijo. No tengo que serlo. Y no lo soy, quiero tener 5. No lo soy. Pero Dios me dejó acá el manual de vida perfecto para yo aprender a saber cómo criar a mi hijo. Y si yo le he dicho a mi hermanito, negro, así no se hace, es porque en la palabra lo he leído. Negro, se hace de esta forma, es porque en la palabra lo he leído. De pronto él no me va a comprender porque él no tiene la sabiduría que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia. Pero ustedes, nosotros, claro, todos debemos sí comprender porque Dios a nosotros nos ha dado sabiduría. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Vea, el Espíritu de Dios no está en esas 4 paredes, tampoco está en esas bancas, no está en ninguna otra parte más que en nuestro corazón. Utilicémoslo como es debido. Utilicemos al Señor como es debido, porque es que Él habita en nosotros, Él mora en nosotros. Y no lo digo yo, nuevamente lo repito, lo dice ¿qué? La palabra es la que lo dice. Entonces utilicemos ese espíritu que el Señor ha puesto en nosotros para poder aprender a criar a nuestros hijos, a instruirlos en el camino, a que ellos sean obedientes, a que nos hagan caso, a que aprendan, a enseñarles, a moderarlos, ¿sí? Yo sé que de pronto algunos padres cuando ven que alguien diferente a ellos les está corrigiendo a sus hijos, se sienten incómodos. ¿Sí? Yo lo he visto, no me tienen que decir que no, yo lo he visto. Yo lo he visto, yo lo he notado. O sea, a mí me gusta aprender, Yo le digo mucho a mi esposa, ¿cierto, amor? Cada que yo no tengo hijos, pero examino a todos los papás cómo se comportan con sus hijos, cómo lo hacen, de qué forma, ¿sí? Para aprenderles lo bueno, no lo malo. Para aprender de ellos lo bueno. Y yo sé que hay en ocasiones en que los padres, cuando alguien les corrige a su hijo, se sienten incómodos. Se sienten incómodos porque es otra persona la que les está corrigiendo el hijo. Pero si se les está corrigiendo el hijo de una buena forma, aunque hay personas que también se pasan, o sea, que no son sus hijos y corrigen al niño de una forma que no es. O sea, uno tiene que saber ser sabio para corregir a una criatura, para corregir a un niño. Claro, el padre se va a exasperar porque va a ver que le están corrigiendo a su hijo de mala forma. Pero si hay una persona que me está corrigiendo a mi hijo de buena forma, yo cómo me voy a tocar por eso. No, ay, corríjalo, ayúdeme, si me puede ayudar, colabóreme.
No me puede colaborar si lo está haciendo de una buena forma, ¿sí? Hay personas que lo hacen de mala forma. Bueno, uno le acerca a esa persona y le dice, bien, bien, de buena forma. Si me va a ayudar corrigiendo a mi hijo, hágalo así, así, así. Cítele la palabra. No hay nada más bonito que citar la palabra. No hay nada más hermoso que citar la palabra. No hay nada más lindo que citar la palabra. Y mi esposa ahorita leyó un salmo muy bonito. Vamos a leerlo. Salmo 138. 138. Vamos a leerlo. 128. Bájele 10. Bájele 10. Estaba por ahí cerquita. Vamos a leerlo. Vea que la palabra es hermosa, la palabra es clarita, la palabra nos ayuda a nosotros en todo. ¿Quiere ser un buen esposo? Vaya a la palabra. ¿Quiere ser una buena mujer? Vaya a la palabra. ¿Quiere ser un buen hijo? Vaya a la palabra. Vaya a la palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. El autor, Él es el que nos dio esta palabra. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Bienaventurado que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme ¿a quién? A Jehová. Bonita la palabra. No hay nada más hermoso que la palabra. No hay nada más lindo que la palabra. Si en algo me apoyo yo es en la palabra del Señor. Cada vez que alguien me va a corregir o yo voy a hacerlo con esa persona, yo me apoyo en la palabra. Yo no me apoyo en ninguna otra cosa más. Si quiere tener un buen trabajo, vaya a la palabra. La palabra le dice, sí, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás quedará ¿qué? Añadido. Es que la palabra es algo que transforma el corazón, pero nosotros estamos con un déficit en la palabra. Tristemente hay que decirlo. La iglesia está con un déficit de palabra que la verdad hay que leer la Biblia. Hay que leerlo. Hay que leerla porque esa es la palabra directa de Dios. Vean, las personas dicen, yo he oído predicadores que dicen, no, Dios me habló al oído y me dijo, yo hablo con Dios todos los días. Yo hablo con Dios todos los días y Él habla conmigo. Él habla conmigo todos los días. ¿Por qué habla conmigo Él todos los días? Porque todos los días leo su palabra. Porque todos los días la escudriño. Porque todos los días voy y busco qué hay en su palabra. Entonces yo puedo decir, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me instruyó, Dios me capacitó, Dios me mandó. ¿Por qué? Porque todos los días hablo con Él. Tratemos de hablar con el Señor. Hablemos con Él y que Él nos hable a nosotros. Esto es lo que está haciendo el Señor en estos momentos. Está hablando a su pueblo. Está hablando, amén. Bueno, no nos salgamos del tema, eso es para otra ocasión. Estamos en la obediencia, ¿cierto? Estamos en el tercer, se me fue el tiempo. En el tercer estándar, ¿cierto? Familias. Yo les di el título de la palabra. No se los di. Ay, sí fallé. Bueno, también se puede dar al final. Familias modelo de Cristo. Familias modelo de Cristo. Y todos acá constituimos una familia, ¿cierto? A ver, alguien modelo de Cristo que le dé un aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Déselo, déselo. Bueno, entonces tenemos sujeción, amor, obediencia y vamos con el último. ¿Sí? Vamos con el último. ¿Me pueden proyectar dónde vamos? Ahí en Efesios 6:1, Efesios 6:1. Sí, que yo acá, listo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Bien, dentro de esa honra va la obediencia. Esa obediencia, recuerde que se la enseña a usted a su hijo.
¿sí? Nosotros somos los que le enseñamos esa obediencia a nuestros hijos. Si usted le enseña a obedecer, Él te va a honrar a ti. Amén. Siguiente, sí, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, ¿sí? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Quién me encuentra ahí el otro modelo estándar de Cristo? No, hasta ahí devuelve. ¿Quién me lo encuentra? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina y la amonestación. Disciplina. La disciplina es muy difícil. Es dura la disciplina. Es dura la disciplina, ¿cierto? Pero hay que aplicarla. Hay que aplicar la disciplina. Nosotros no nos podemos quedar atrás. Si bien esos otros países primermundistas como Japón, China, Corea del Sur, Rusia, Estados Unidos, todos esos países primermundistas aplican la disciplina para con sus hijos y muchas de esas personas ni conocen la palabra, no la conocen y aplican la disciplina. Vaya, mire esos videos de los hijos de los hijos de los coreanos, para que vea cómo son de disciplinados y de respetuosos. Vaya, mire cómo son de disciplinados. Tremendo, uno se queda atestado, ¿cierto? Ahora, si ellos no conocen la palabra, porque puede que algunos la conozcan, ¿cierto? Y la apliquen, pero hay otros que no la conocen, pero sin embargo la aplican porque ese país les inculcó esa disciplina. Ahora bien, nosotros no vamos a ser capaces de aplicar la disciplina para la iglesia. No vamos a ser capaces. Si tenemos, nuevamente digo, no me cuesta repetirlo, la palabra profética más segura de todas y nos enseña cómo aplicar la disciplina. Nos dice, mira, oh perezoso la hormiga, ¿cierto? Eso es una disciplina. Es una disciplina del trabajo, ¿sí? Hay una disciplina en la casa, hay otra disciplina de pronto en la vida diaria, hay otra disciplina en el estudio, ¿sí? Hay disciplinas que nosotros debemos aplicar como cristianos. Y no solamente eso, la Biblia nos está llamando, porque nos está llamando a nosotros el Señor a que criemos nuestros hijos en disciplina. ¿Por qué? A nosotros los padres. ¿Por qué? Somos nosotros los que ahorita sabemos que nuestros hijos crecen de acuerdo a como nosotros los formemos. Vea, si su hijo, bueno, no lo voy a decir porque suena de pronto muy pesado. Lo que pasa es que, vea, muchas veces nosotros creamos a los hijos, y hablo personalmente, espero que el Señor en algún, si no, me va a tocar ir a que oren por mí, ir a ayunar por ahí unos cuantos meses seguidos. Yo lo anhelo, la verdad que yo lo anhelo. Yo anhelo tener mi hijo, porque me gustaría acentuar sobre mi hijo todo esto que el Señor me está enseñando. Yo a veces le reclamo al Señor, yo le digo, Señor, yo quisiera como enseñar todos los días. Vea, cuando alguien me dice, Robin, venga para que me enseñe, yo soy feliz, yo voy, a mí me encanta. Y a mí me gustaría como enseñarle todas esas disciplinas a mi hijo, no lo tengo. Pero bueno, hago lo que más pueda. Pues yo digo, Señor, yo quiero tener un hijo para enseñarle tu palabra, para instruirlo en tu palabra, para capacitarlo, para disciplinarlo, para corregirlo. Yo le digo al Señor, en algún momento Él me dará la respuesta y me lo dará, ¿cierto? Y puede que muchas personas me digan, cuando yo ayude, de pronto ayude, porque yo trato de hacerlo, pues, yo no voy a decir que no lo hago, yo trato sí de hacerlo, de decirle a los niños, ¿cierto? Y me encanta ir a darle clase a los niños, me encantan los niños, abrazarlos, ¿sí? Entonces, si una persona llega y me dice, Robinson, vea esto, aquello, con mi hijo, yo con todo el amor del mundo lo voy a hacer, ¿sí? Entonces yo trato de hacerlo con otros niños y trato de hacerlo bien para yo aprender. ¿Por medio de quién? De los hijos de otros. de los hijos de otros. Pero lo hago, ¿sí? Trato de hacerlo. Es que la intención es la que vale. Esa es la que cuesta. Si usted no se preocupa por disciplinar a su hijo va a crecer con cositas raras, ¿sí? Y no estoy hablando de pronto de
Cositas raras es que de pronto va a crecer mal creado, va a crecer de pronto grosero, va a ir a respetar a las personas, ¿cierto? Porque usted no lo crió como se debe criar. Porque el niño es el reflejo de los padres. ¿Sí o no es así? Es así, ¿cierto? El niño es el reflejo de los padres. Es más, los niños a veces cuentan lo que están sucediendo en la casa. Ay, mi mamá y mi papá pelearon. Ellos cuentan, yo los he oído. Ay, que mi mamá es de esta forma, que mi papá es de esta forma, que mi papá me hizo aquello. Porque lo que ellos ven en la casa lo replican afuera. Y si nosotros les damos una disciplina y una instrucción buena en la casa, ¿qué van a replicar ellos afuera? Una buena disciplina, una buena instrucción. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, la invitación a la iglesia el día de hoy, ya para no alargarme más, finalizando, si de pronto ya Miguel me puede ayudar con el piano para que nos vamos ambientizando, vamos tomando ambiente. Ya para terminar, estos son los 4 modelos estándares que el Señor dejó para la iglesia. Sí, el Señor lo dejó, no solamente se lo escribió Pablo a la iglesia en Éfeso, también se lo escribió a Colosas, no solamente lo escribió a Colosas, también lo escribió a Tito, no solamente lo escribió Pablo a Tito, sino que también se lo escribió, también lo escribió Pedro. Pedro se lo escribió a la iglesia también, se lo escribió ahí en Primera de Pedro 3:1, se lo escribió. Si quieren lo proyectan allí y vemos que también Pedro estaba de acorde, alineado con este estándar, con este modelo de Cristo para las familias, ¿sí? Entonces, esto es un llamado a la iglesia, un llamado a que sepamos vivir en comunión con nuestras familias. La familia es de Cristo, nosotros somos de Cristo, la iglesia es de Cristo y por lo tal debe comportarse como la iglesia de Cristo, ¿sí? Sujetarse lleva al amor, el amor lleva a la obediencia y el obedecer produce disciplina. Cuando estos 4 elementos se conectan, fundamentan una base sólida para las familias, logrando un modelo familiar que muchos pueden replicar, dando testimonio de que en nuestra casa, en nuestra iglesia y donde estemos está Cristo y que Él es el centro de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos por nuestras familias? Vamos a orarle al Señor por nuestras familias. Vamos a decirle que queremos, Señor, que nuestra familia sea el modelo que tú deseas. ¿Sí? Recuerde que el ejemplo familiar de nosotros lo debemos dar también afuera. Nuestros vecinos saben cómo es nuestro comportamiento. Nuestros vecinos saben quién vive en nuestro hogar, que aparte de nosotros hay una presencia sobrenatural, sublime, grande, hermosa, preciosa, santa, gloriosa, que habita en nosotros, que es Jesucristo, que es Cristo. Amén. Vamos a orar por todas las familias de la iglesia y vamos a pedirle al Señor sabiduría, conocimiento, entendimiento y mucho más que eso, de su espíritu, que nos llene cada día más de ese conocimiento espiritual para que podamos manejar a nuestras familias. ¿Sí? Amén. El que quiera y desee esto puede iniciar su oración. Soberano Dios y poderoso Padre de la gloria, eterno Señor de la adoración, gracias Señor Jesús porque has sido claro